Bien, amigos, ya Ramón Santos está con nosotros. Nosotros queremos preguntarle a Ramón, dentro de todas estas materias pendientes que tenemos, ¿cuáles son de memoria los proyectos que él recuerda que están pendientes de conocer en el Congreso? Pero no dando detalles de cada proyecto, sino proyectos que tienen que ver con el sector agropecuario, porque tenemos muchas materias. Por ejemplo, si nosotros dispusiéramos de un equipo de investigación, hiciéramos lo siguiente. Primero, un diagnóstico del sector agropecuario no político, porque nosotros no podemos venir todos los días a decir que las cosas están más caras sin decir por qué. Porque conviene para decirle a Abinader que él está ejerciendo un poder que no ha podido bajar los precios, sino que se diga por qué hay productos que permanecen igual y hay productos que han aumentado su precio. Esa es una. Dos, ¿cuál es la agenda de República Dominicana agropecuaria, independientemente de las elecciones, que hay que imponer? Y naturalmente, la agenda que un gobierno que va a ser instalado en agosto de este año, porque nosotros ya estamos en el 2024, ¿cuál debe ser la agenda que los políticos deben de decir? Yo voy a hacer en mis 4 años esto en el sector agropecuario, para lograr lo que Ramón Santos está cansado de decir. Número uno, que el productor tiene que ganar, porque un productor no va a producir para perder, ni siquiera para empatar. Tiene que ganar. Controlarlo para que no gane demasiado. Controlarlo para que el intermediario y el especulador no intervengan. Eso sí. Pero ¿cómo lo va a lograr? Y tercero, cómo el consumidor, que somos la mayoría, recibamos un alimento a un precio razonable, que vaya de acuerdo con nuestros ingresos. Ese equilibrio entre el productor y el consumidor es lo que nosotros queremos oír. Ahora, hay otros mecanismos que tienen que ver con lo internacional. Nosotros debemos fomentar la producción de divisas y una de ellas es exportar nuestros productos agropecuarios, que podamos hacerlo en calidades que los acepten como sanos y que no hagan falta localmente. No es vender fuera los excedentes, no, es vender fuera los excedentes de calidad, después de satisfacer las necesidades locales. El año pasado, que ya tenemos que hablar del 23 como el año pasado, un gobierno en Asia fue derrocado porque su presidente no supo manejar el tema de si los productos producidos en esa nación debieron de consumirse en el mercado interno o de exportarse para producir divisas. No supo manejar eso y la economía se le fue a pique. Hoy existen en el Congreso leyes pendientes de aprobación que tienen que ver mucho con la trazabilidad, la competencia en productos agropecuarios. Por ejemplo, a veces viene una persona y nos dice: ay, yo traje un arbolito de China y me lo confiscaron. En Punta Cana paró un avión que venía de un país en donde la fiebre aftosa está
acabando. Y el avión lo tuvieron 40 días y cosas que tú no, ni sabes por qué. Y hay algunas regulaciones. Aquí hay una variedad de ganado que es el guil, que todavía nosotros no sabemos si está permitido o no permitido importarlo. El doctor Contreras ha venido muchas veces a hablar de ello, pero son ejemplos que yo quiero que Ramón nos diga. ¿Qué proyectos están en el Congreso para darle base legal a algunas cosas que se pueden hacer y que no se pueden hacer porque no hay el marco legal? Vamos a dejar a ver si él recuerda por lo menos 2 proyectos que sean importantes. Bien, hay 2 proyectos ahora que tienen la audiencia y la atención del país. Uno, no tanto porque es un proyecto ya viejo y que un invitado de este programa posteriormente lo tratará aquí, que consiste en tratar de formar un instituto, una institución de descentralizar del Ministerio de Agricultura y de la Dirección General de Ganadería unas pequeñas cosas de las funciones que tienen, porque no se trata de desmantelar todo, solamente se refiere a la parte del cuidado fito y zoosanitario que tiene que tener un país en estos momentos de que las cosas se rigen de manera internacional, porque hay un gran intercambio con otros países de importación y exportación, tanto en un sentido como en el otro. De importación, porque significa que tenemos que tener el cuidado para evitar que plagas que existen y enfermedades en otros países vengan aquí y nos destruyan cualquiera de los mercados nuestros, que en la etapa que está el país, cualquier mercado, por pequeño, mediano o grande que sea, nos afecta grandemente porque somos una economía relativamente débil. Entonces, la propuesta de ley ya data de muchos años atrás y será tratado más adelante por un técnico, una persona que aunque fue funcionario, pero también es un técnico que nosotros conocemos porque laboramos en productos agroquímicos hace muchísimo tiempo. Eso, una vez hubo una corriente de evitar proponer duplicidad de funciones, pero dada la importancia de lo que se trata, no es a nuestro juicio dañino esa no duplicidad de funciones, sino ese encargo de funciones a una institución donde la política, el amiguismo y otros factores no intervengan en la decisión de las personas que tienen esa responsabilidad. Debo decir, por la experiencia vivida en el sector agropecuario ya público como funcionario y empleado, que la mayoría de los técnicos que han trabajado en sanidad animal y vegetal del país, la gran mayoría son personas con una formación técnica de categoría y también han hecho su labor bastante apegados a la seriedad y a la inocuidad que se requiere en el ingreso de productos. Sin embargo, hay ocasiones y algunas experiencias que existen mediante la cual nosotros hemos fallado o por razones de jerarquía, donde un ministro, no necesariamente de agricultura, o una persona influyente, permite una cosa que él no sabe ni siquiera el daño que está haciendo con decirle a cualquiera,
mira, aquí vino un avión que estaba fallando y tuvo que aterrizar aquí, déjenlo que amanezca, etcétera, etcétera. Y entonces eso puede traer una consecuencia fatal, porque ese avión trae frutas, trae vegetales, por ejemplo, y trae productos de algún país que no puede venir aquí. Y cuando dicen aquí no puede venir de un país una cosa, no es un capricho, eso tiene una base técnica, es porque hay en ese país una plaga capaz de acabar con los productos que tengamos nosotros similares, hasta por sospecha, de acuerdo con las leyes que rigen eso, por sospecha, por alguna posibilidad de que un insecto, un hongo, una bacteria, un virus, tenga alguna mínima posibilidad de multiplicarse en el país. Entonces ese técnico que tiene ese criterio a veces ve su inquietud doblegada por el poder. Eso es simple. No quiero abundar más porque quiero dejarle al invitado que hable sobre ese tema y que ojalá lo pudiéramos tratar como tema único con ese invitado y que posterior, si quiere, venga a hablar de otras cosas porque está preparado. El otro proyecto que nos trae preocupación a nosotros y a los productores también, con mucha lógica o con mucho interés, pero a veces carente de lógica y de confianza, que parece que aquí hay que ejercer mucho tiempo para ganarse la confianza de un presidente o de un ministro o de un conglomerado de gente que está en el poder, sobre todo la figura del presidente, que cada vez que a un productor le afecta cualquier problema, a veces, digo yo, palabras mías, hasta antes de tiempo ya el presidente está encima del problema. Y es la ley que se sometió al proyecto, que fue aprobada en primera lectura, o no sé si en más de una lectura en la Cámara de Diputados, y que ahora va al Senado. Hay muchas inquietudes con eso. No lo entendemos porque de todos modos el presidente está autorizado para hacer eso, pero quiere institucionalizar esa autorización porque ustedes saben cómo son las cosas aquí y que los decretos no tienen fuerza de ley. Y entonces, para ordenar las cosas, porque ustedes saben también que el presidente siempre ha dicho desde antes de ser presidente que a veces las cosas, las urgencias no nos dejan tiempo para hacer las cosas importantes. Y también es válida la inquietud de muchos productores que están acostumbrados a que se traigan cosas demasiado cantidad. Por ejemplo, nosotros vimos el tema como lo analizó nuestro amigo y líder del sector agropecuario, del sector privado, Osmar Benítez, que es presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana y que nosotros reconocemos que le ha hecho muchísimos servicios al país desde esa posición. No vamos a evaluar la posición de ministro, que también fue y es uno de los servicios, que decía que para qué hacer eso si cuando se abrió la importación por 6 meses los precios no bajaron. Entonces, si los precios no bajaron, quiere decir que al productor tampoco le van a bajar porque se haga eso, porque está respondiendo y contestando. Y le pedí a los senadores que no voten por esa pieza, que todo es legal y está dentro del marco. Eso es lo que se quiere, que las instituciones funcionen. Y si los senadores, que son políticos, que son representantes del pueblo y que tienen contacto con todo el pueblo, diría alguien, no, pero son del presidente, que tienen la libertad de votar, de apoyar o no apoyar una iniciativa aquí de esa naturaleza, que no la hagan, pero si la hacen, que se respete, porque todo el mundo sabe que hay fenómenos que no habían pasado antes, que han pasado internacionalmente, que a la República Dominicana lo tienen en una situación de que su propio desarrollo, su propio crecimiento le está afectando. Todo el mundo vio lo que sucedió el fin de semana
en Pedernales, con la llegada de el crucero, uno de los cruceros más grandes. Eso promete muchos turistas, más las metas que se han logrado. Esos turistas, con el tiempo que pasan aquí, se lo pasan comiendo. Todo el mundo sabe que el mercado binacional con Haití ha generado un incremento. Yo recuerdo no hace mucho tiempo que se hablaba de 100,000 huevos diarios, luego de 200,000, y ya se estaba hablando de mensual, no diario, perdón, los días de mercado, y ya se está hablando de 400, 500,000, ya de millones se está hablando de huevos, de 4,5 millones, algo así. Entonces, todo va cambiando. La gente solamente tiene que recorrer los lugares para darse cuenta que hay un crecimiento económico, que hay un dinamismo. Cuarto en la calle no, porque yo eso nunca lo he visto, que una carretilla de cuarto, bueno, retratada una vez, lo vi en un país donde la moneda se depreció tanto que pusieron una carretilla con unos pesos. Entonces, eso ha provocado una inflación que desde el punto de vista numérico no es alta, pero desde el punto de vista de los ingresos de los empleados y de las familias dominicanas es una situación que provoca un alto consumo. Y hablando de las tareas, que el doctor me preguntaba sobre las tareas que tenemos, esa que hablamos del instituto para controlar esas cosas, podemos tomar como ejemplo el IDIAF, que maneja las investigaciones perteneciendo a un ministerio, siendo un instituto con buenas relaciones y con lineamientos dados por los ministros de Agricultura y compartido con el instituto, y la experiencia del IDIAF ha sido muy buena desde el punto de vista de los logros obtenidos. Quiere decir que no se va a acabar el mundo porque se le quite. ¿Qué ocasionó el empantanamiento de ese proyecto de ley en el Congreso que todavía hace años y no se ha logrado? El deseo de gente que ha estado en los cargos y no quiere que les reduzcan su institución, porque eso parece que reduce el poder. Pero eso no es... ¿Qué es sanidad animal y sanidad vegetal? Desde el punto de vista del tamaño institucional y del tamaño de los técnicos. Un grano de arena en el desierto de las instituciones agropecuarias. Pero ustedes saben que siempre ha habido aquí el departamento agropecuario. En el agro no ha habido problema, pero en el pecuario han habido bastante, porque siempre se ha dado en la práctica que los directores de ganadería, los directores de INEPRI aspiran a secretarios, a ministros, y entonces todas esas contradicciones vienen porque la gente no quiere perder poder y porque han sido sometidas en momentos que no son los oportunos. Por eso yo creo que ese proyecto debe respaldarse. ¿Qué otra cosa quiere hacer? Se debe hacer. Nosotros tenemos que pensar en la planificación cuasi exacta de lo que vamos a hacer con la producción. Nosotros tenemos que ponernos los pantalones para sustituir algunas áreas de algunos rubros importantes que no deben sembrarse en algunas áreas, o sea, establecer una zonificación por condiciones ecológicas para ver dónde sembramos qué cosas. No quiere decir que estamos comenzando con una finca nueva. Aquí la mayoría de las cosas se están sembrando donde se deben sembrar y en base a la demanda del pueblo y en base a cálculos, porque los exportadores no son estúpidos. Los exportadores fomentan el producto que necesitan y los productores locales y la industria local tienen su cuerpo técnico para decirles dónde se desarrollan. Y ustedes pueden tomar como ejemplo la pasta de tomate, que es uno de los productos que ni se menciona, pero que los industriales de la pasta de tomate saben cuáles son las zonas que explotan, porque tampoco vamos a hacer un drama de lo que no lo es. Aquí la mayoría del sector agropecuario sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que le espera, y yo, palabras mías, digo a los productores en esta etapa, cuando se
venzan los plazos de los tratados, hay que involucrarlos también, los que tengan la capacidad para que participen de las importaciones que en algún momento los puedan afectar. Primero, para que las cantidades no sean excesivas, y segundo, para que ellos disfruten de lo que les puede afectar, y eso ya se ha hecho. Aquí los industriales, por ejemplo, del arroz, cuando se importaba arroz, se estableció que ellos eran los que tenían junto en la Comisión Nacional Arrocera que hacer las importaciones, para que de algún modo se beneficien y no tenga el gobierno que subsidiar en esos momentos que era muy difícil el subsidio. No solamente no habían los recursos, sino que tampoco había la libertad de hacer esos subsidios, porque estábamos recién inmersos en los tratados de libre comercio con los diferentes países, y entonces en todos estaba establecido la prohibición del subsidio, aunque ellos disfrazaban algunos. Entonces, es lo que tengo que decir en cuanto a lo que me cuestionó el doctor Jacín, de las cosas más importantes. No pudiéramos pasar 15 días hablando aquí de las cosas que faltan por hacer, porque la agropecuaria es como el idioma español, que es rico en matices. Demasiados productos, demasiados problemas y demasiadas cosas que hay que hacer, y demasiadas cosas que se están haciendo también, desde la más simple presa hasta la mayor exportación de banano. Desde cualquier punto de vista, son más las cosas que se hacen que las que faltan por hacer. Vamos a una pausa.